Vamos a esperar a que se una María José a nuestro vivo. María José desde Mendoza. A ver si ya está. Acá está María José. Mi aparatito. Ahí va, ahí va. Acá estamos. Ahí está María José. ¿Cómo estás, reina? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por tu tiempo. No, un placer. Muchas gracias. Un placer, un placer. La verdad que probando esta nueva tecnología, porque yo por Instagram no suelo utilizarlo como herramienta de vivos, pero bueno, está buenísimo, me han ayudado a aprender algo nuevo. ¿Viste? Sí, totalmente. ¿Viste? Siempre aprendemos algo y aparte, bueno, lo podemos guardar al vivo también, ¿viste? Sí. Queda guardadito, así que después lo compartimos. Bueno, María José, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Todo bien, muy ansiosa, con muchas ganas de poder charlar con ustedes, de poder aclarar quizás, despejar algunas dudas, ¿sí? Vengo un poco también con ganas de desmitificar un poco lo que es el aprendizaje del inglés, ¿sí? Frente a situaciones de chicos con algún trastorno en el lenguaje y que por ahí quedan exceptuados. Entonces, bueno, nada más creo que es la gran intención de este vivo. Claro que sí. Aparte, bueno, es una herramienta maravillosa, ya hemos estado charlando un poquitito y bueno, y haciendo cuenta de que realmente sirve y que vale la pena, así que bueno, sos la persona indicada y tenés este desafío de contarnos a todas nosotras que no conocemos, que no sabemos lo que haces. Así que bueno, te voy a dar la bienvenida. Estamos acá una vez más desde Familias Leonas. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de donde nos estén viendo y escuchando. En esta oportunidad vamos a estar con María José Curipam. Ella es profesora de inglés, diplomada en gestión educativa y neurociencia para la educación, maestrada en lenguaje y cognición. María José, sos una gran estudiosa, así que bueno, te pueden googlear, que tenés ahí un currículum tremendo. El aprendizaje de un segundo idioma como herramienta inclusiva. Bienvenida, María José, a Familias Leonas. Contanos un poquitito quién sos y lo que haces, así las mamás se enteran. Bueno, primero que nada agradecer este espacio, me parece súper importante que podamos tener estas instancias de intercambio, ¿sí? Porque me parece que es necesario poder gestionar este tipo de momentos en donde tanto aquellos que estamos desde el lado de la educación como las familias podamos compartir nuestras experiencias y aprender por sobre todas las cosas. Como vos dijiste, mi título de base es profesora de inglés, me he formado de mi carrera profesional en colegios mayormente bilingües, ¿sí? Eso también me ha dado la posibilidad de poder abrir un poco la visión de lo que es el aprendizaje de un idioma, y puntualmente vamos a hablar de adquisición, ¿sí? Sí, en este sentido es importante también hacer una diferenciación de lo que es aprender a lo que es adquirir un lenguaje. El bilingüismo en sí mismo trae muchísimos aportes y beneficios, más allá de que en muchas oportunidades fue visto como quizás una herramienta poco útil. Y esto tiene que ver porque es un dominio fascinante el bilingüismo y en lo que refiere a psicolingüística quedó por un tiempo como bastante relegado. Y esto dio pie a que se generaran muchos mitos en torno a lo que es. Claro, que unos poquitos podían acceder y otros tal vez no, porque no tenían condición. Tiene que ver también, claro, en muchas oportunidades también, en principio, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos, en los inicios del estudio del bilingüismo, cuando se relacionaba con sectores de población de nivel socioeconómico bajo, ¿sí? Entendamos que en Estados Unidos estamos hablando de población latina, ¿sí? Entonces hasta se utilizaba como una herramienta de discriminación,
¿sí? Entonces, hay mucho en torno al bilingüismo y sobre todo de estos mitos que te comentaba, que te hacía referencia, como por ejemplo que justamente estos mitos evitaban que muchas familias también accedieran a la idea de que los niños pudieran aprender un idioma que no fuera, obviamente, un idioma que no necesariamente tiene que ser el inglés. Estamos hablando, cuando hablamos de una lengua extranjera, hablamos de, bueno, del italiano, hablamos del lenguaje a señas, es bilingüismo también, es considerado bilingüismo. Estamos hablando de las lenguas de los pueblos originarios, ¿sí? Es mucho más amplio que referirse solo a una lengua en puntual. Pero estos mitos, como por ejemplo, que circulaban como que el niño no podía acceder a una segunda lengua si aún no tenía afianzada la lengua materna, ¿sí? Esto es uno de los primeros mitos que tuvimos que empezar a derribar, ¿sí? ¿Y por qué? Y porque está más que comprobado que a través de estudios psicolingüísticos que se han realizado, que mientras más temprano, mejor, ¿sí? ¿En qué sentido? Nosotros tenemos sistemas lingüísticos, estos sistemas lingüísticos conviven, ¿sí? El sistema lingüístico de L2, que se le llama, que es una segunda lengua, y de la lengua materna, que es nuestra lengua dominante, conviven en nuestro cerebro y se contribuye uno con el otro, lejos de esta idea antigua de que podía superponer o perjudicar, ¿sí? En muchas oportunidades también se pensaba que a nivel cognitivo podía llegar a generar inclusive algún retraso. También, esto también fue totalmente derribado porque se comprobó también en base de estudios. Siempre yo voy a tratar de hacer referencia a estudios científicos, sí, porque desde el punto de vista psicolingüístico, que está conformado como una ciencia cognitiva, obviamente que ha utilizado herramientas experimentales para poder generar, ¿sí?, todo este contenido y que podamos abordarlo de manera seria, ¿sí? Es por eso también que hago muchas referencias. Yo te voy a poder ir llevando algunas experimentaciones y algunos resultados, como por ejemplo esto de las contribuciones que el bilingüismo trae a el cerebro, ¿sí?, de los individuos, porque lo que hace... Bien, eso es importantísimo. Sí, lo que hace... Vos parame, la parte cognitiva. Exacto. Vos parame, frename, preguntame, porque suelo ser muy efusiva cuando hablo. Yo te dije, yo me voy a sentar acá con mi tecito y estoy dispuesta a escucharte. Yo quiero que la gente te escuche porque la verdad que es más que interesante todo lo que contás. Es una herramienta muy, muy valiosa para todas nosotras. Así que, bueno, nada, estás diciendo justamente que contribuye a la parte cognitiva. Estamos más interesados, así que vos dale para adelante. Como te decía, retomando esta idea de que contribuye y que genera como un recurso cognitivo extra, ¿sí? Por ejemplo, en estudios que se hicieron, se pudo comprobar que ayuda a que el deterioro cognitivo se demore, se retrase, ¿sí? Obviamente que esto no es... no traemos la solución, por ejemplo, en diagnósticos como Alzheimer, ¿sí? Una persona que tiene predisposición al que se le declare el Alzheimer, no vamos a encontrar la solución en el bilingüismo, pero sí se ha comprobado que retrasa, ¿sí?, la llegada de de algún tipo de demencia o de ese diagnóstico. Por ejemplo, se hizo un estudio en donde se pudieron comparar grupos de personas bilingües y monolingües y se llegó a la conclusión que hay un retraso, como te digo, de entre 4 y 5 años entre un grupo y el otro, hasta que de demencia o como te comentaba. Esto es en principio que no se contaba con toda la tecnología y por ahí no teníamos la posibilidad de observar cómo el cerebro respondía también a todos estos estímulos y cómo la lengua 1 y la lengua 2 convivían, ¿sí?
Y otro de estos mitos que también ayudaron todas estas neuroimágenes, tomografías y demás, fue comprobar que estos dos sistemas lingüísticos, mientras más exposición tenga, hablamos de un niño porque mientras con esa neuroplasticidad que el niño tiene posibilidades inclusive de obtener una pronunciación nativa, ¿sí? Mientras la exposición sea mayor y a mayor edad temprana, mayor se asemeja este sistema de la L2 a la L1. Por eso es tan importante poder tomar el aprendizaje, comenzar con un aprendizaje en una edad temprana y no tenerle miedo a esto, ¿sí? Porque lejos de interferir una lengua con la otra, van a contribuirse mutuamente, ¿sí? Entonces, eso es muy bien. ¿Todas las profesoras de inglés saben esto? Seguramente sí, porque hemos tenido algo de formación en psicolingüística, sí, totalmente, sí, en la carrera. Sí, seguramente hay como una deuda pendiente todavía en esto de profundizarlo un poco más, sí, de poder tomarlo, sí, como una herramienta. Esto vamos, por ahí queda como una teoría dando vueltas y en realidad es una herramienta que yo creo que donde nos tenemos que apoyar más que nada las personas que trabajamos con en algún idioma en particular, ¿sí? Imagínate que cuando hablamos de esto del bilingüismo, hacemos referencia al lenguaje de señas también, lo que te comentaba recién. Esto es muy entender cómo funciona el cerebro y cómo además todas estas contribuciones que trae a nivel cognitivo, cómo robustece, ¿sí? Porque esa es la palabra yo creo más acertada en este sentido, cómo robustece todas esas habilidades cognitivas. Y por supuesto, de TDA, ¿sí? Y sí, estamos hablando de una disciplina que nos va a dar muchas herramientas en este sentido. No sé si me estás escuchando, Mariel. Se corta un poquito, pero tal vez esté fallando un poquito la señal. No sé si vos me puedes cortar a mí. Sí, yo te veo cortada, pero mientras me escuches yo creo que la idea... Yo te escucho, pero no te veo cortada. Sí. Yo te veo medio cortadita y te veo también, te escucho un poco cortadita. Pero bueno, tal vez las personas que estén en el vivo nos puedan ir diciendo cómo nos ven ellos, porque a veces difiere, por supuesto. Pero por lo menos te escucho. María José, entonces, ¿qué herramientas podrías aportar para justamente la parte cognitiva en niños con TDAH? Bueno, es importante, por ejemplo, cuando hablamos de todo este conjunto de habilidades cognitivas, los aportes que hace el bilingüismo, por ejemplo, a la atención, ¿sí? Cuando hablamos de atención, hablamos de un sistema de atención, ¿sí? Lo mismo que cuando hablamos de memoria. No tenemos un tipo de atención, ¿sí? Tenemos 3, en realidad, ¿sí? Tenemos la atención, por ejemplo, en el caso de TDA, hay un sistema de alerta vigilia, que es la que nos permite mantener y prolongar la atención por un periodo largo de tiempo, ¿sí? Es la atención que está más comprometida en los chicos con TDA, ¿sí? Por eso es que se sugiere que para poder ayudar al niño a sostener la atención, nosotros como docentes, actividades cortas, concretas, que el niño realizar de manera rápida, ¿sí? Porque recordemos que el chico tiene una sobreestimulación, ¿sí? Sensorial, entonces necesita poder focalizar. Para ayudarlo a focalizar, las actividades tienen que ser llamativas, cortas, concretas, ¿sí? No sirve de nada llenar al niño de actividades que no tienen un objetivo claro, cuando en realidad podemos trabajar una actividad integrada, ¿sí? Y que además aporte a que sea fácil en su ejecución.
Eso es una de las, yo creo que de las claves para poder trabajar actividades puntuales con los chicos. Sí. Esta tensión, sí, que al ser un esfuerzo que lleva y produce un esfuerzo, porque nosotros para mantener y sostener la atención tenemos que estar poniendo la voluntad al servicio de esto, ¿sí? Entonces, es importante que en este sentido lo aprovechemos de esta manera, ¿sí? Actividades muy coloridas, actividades concretas, cortas, ¿sí? Y es mejor una y dos actividades y no una batería de 10 actividades, termina agotándose y no entendiendo. ¿Cómo? Mariel, no te escuché, disculpa. Actividades que tengan un orden, ¿no? Un paso a paso. Claro, totalmente, sí, de esa manera. No sé si me están escuchando bien, estoy teniendo problemas un poco, pero no sé si es el internet. Escúchame, María José, ¿vos estás con datos móviles o con Wi-Fi? ¿Desconectaste el Wi-Fi? Estoy con datos porque entiendo que es mejor y va a ser mejor también la experiencia que vamos a tener porque el internet por ahí puede... Claro. Se corta. Y no, bueno, escúchame, desconectate el Wi-Fi directamente, o una cosa o la otra. Mejor, sí, se escucha bien. Aparentemente se escucha bien, que eso, bueno, es importante para que nos puedan seguir. Sí. Sí, algunos le dicen que se cortó, otros, bueno, debe ser que... Bueno, escúchame, haces eso, ponete los datos y desconectate el Wi-Fi, ¿sí? ¿Está perfecto? Bueno, yo voy a hacer otro cambio también por acá. A ver acá, ahora, un poquito mejor. A ver, fíjate vos y decime. ¿Sí? ¿Está un poquito mejor? Bueno, vamos intentando, vamos intentando. Bueno, eso, justamente a mí lo que más me seduce es esto del orden que tiene puntualmente el inglés, ¿no? Para cuando te enseñan inglés. El orden de formar las oraciones, el paso a paso. Y la verdad que ocurre en muchos de nuestros niños que les resulta más llevadero, más fácil, más atractivo, más convocante aprender el idioma que el castellano. Yo te comentaba que, bueno, había tenido justamente esta experiencia. Vos me terminaste de explicar por qué había sucedido. Pero bueno, lo cierto es que es cierto, esto de los dibujitos, el unir con fecha, los colores, es muy convocante. Y eso creo que es la herramienta principal de todo esto. Sí, totalmente. Y sobre todo marcar ese orden, esta secuencia, este orden. Yo creo que tanto necesitan. Claro, totalmente. Esto del orden, el secuenciamiento, como vos decís, el poder lograr actividades que se puedan cumplimentar y que el niño tenga la sensación de logrado, ¿sí? Esto es importante también porque eso contribuye muchísimo con su estimulación, con su motivación, ¿sí? Y con su emoción. Que esto a ver, me ha pasado que en todo lo que llevo de experiencia de docencia, he tenido familias que han acompañado muchísimo desde ya, y a veces desde el desconocimiento, lo que te comentaba, que prefieren excluirlos al chico del idioma, ¿sí? Porque consideran... Sí, en muchos casos ocurre eso. Sí. Porque se considera esto de que puede llegar a ser una interferencia. Entonces, bueno, he tenido casos que hemos trabajado muy bien la dislexia, por ejemplo, ¿sí? En algunos espacios hemos trabajado muy bien las dislexias porque hay muchas herramientas hoy por hoy de cómo abordarlas, a diferencia de unos años atrás, en donde todavía no estaba muy en claro ni siquiera cómo se generaba, ¿sí? De dónde venía la dislexia. Claro. ¿Entendemos? Y esto más o menos como para explicar así a todas las familias que están uniéndose. La dislexia la entendemos como... ¿Vas leyendo los mensajes? Voy por ahí. ¿Vas leyendo los mensajes? Sí, voy tratando de... Viste que una mamá justo estaba preguntando de un chiquito con PPI si era obligatorio el idioma.
en realidad no es obligatorio, el problema está si ella quiere o no quiere y si, bueno, a ver, qué es lo que le brinda la escuela. Exacto. Obligatorio no, desde ya que está primero la motivación del niño. El niño tiene que estar motivado, ¿sí? Para poder aprender un idioma, claro, o para poder aprender cualquier otra o para someterse a cualquier otra situación de aprendizaje tiene que haber una motivación previa. Lo que pasa es que nos brinda, como yo te digo, la posibilidad no solo de aprender un idioma, sino también aprender todo un conocimiento del mundo, ¿sí? Otra manera de pensar. Claro. Nosotros tenemos últimamente, hay 7.000 lenguas activas vivas en el mundo, ¿sí? Y alrededor de distribuidas en 200 países. Y lejos de lo que creemos, el 50% de la población es bilingüe, ¿sí? Entonces por eso siempre tomarlo como, en principio, que sea una motivación del chico y un acompañamiento familiar. Y desde ya, encontrar espacios en donde puedan brindarle y cubrir la necesidad del niño, ¿sí? Esto es importante. Claro, tal vez consensuar con la escuela que tal vez no sea calificado en la materia, pero que le permita asistir y ver, porque bueno, de esa manera yo descubrí justamente que mi hijo se rehabilitó sin saber nada con el inglés, con una disfasia bastante complicada. Él aprendió primero a hablar en inglés y después empezó a adquirir palabras en castellano. Entonces, creo que vale la pena, y nosotros siempre decíamos, uy, la profesora de inglés, qué macanuda, qué divina, cómo lo convoca. No, él realmente se sentía atraído por el idioma en sí, por la forma, por los colores, porque le resultaba fácil. Así que yo creo que vale siempre la pena intentar y consensuar esto, de que no lo califiquen tal vez para probar y ver, que no sienta presión, pero permitirle ese espacio que sea de disfrute realmente. Tengamos en cuenta, María, que cuando adquirimos o aprendemos algo, estamos desarrollando sobre todas las cosas habilidades, ¿sí? Que son totalmente transferibles. No estamos hablando de algo que va a quedar solo en el idioma, ¿sí? Esto es una contribución a todo nuestro sistema de aprendizaje y de cognición. Entonces, cuando adquirimos habilidades, la memoria, cuando hablamos de la memoria, hablamos también de memoria de sistema, de memoria. Es importante poder hacer esta diferenciación, ahora que lo mencionás, Mariel, en función de que hay ciertos procesos que no estamos teniendo en cuenta. Por ejemplo, cuando hablamos de memoria, hablamos siempre lo que más conocemos, la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo. ¿Sí? Entendemos que la memoria es esta cajita que tenemos donde vamos a ir sacando toda la información en medida que la vamos necesitando. ¿Qué es lo que contribuye que un elemento, que un estímulo, que una representación pase de la memoria a corto plazo al largo plazo? Y tiene que ver mucho la motivación, la emocionalidad, ¿sí? Estamos hablando de utilizar todas las funciones ejecutivas. Dentro de lo que es la memoria de corto plazo están todas las funciones operativas, la memoria de trabajo, ¿sí? Cuando nosotros aprendemos, en la memoria de corto plazo se genera, ¿sí?, la manipulación de esta información, que eso nos ayuda la memoria de trabajo a manipular esta información que esté presente para ir incorporando, sacando, ensamblando, y que una vez que esto se pueda asumir y asimilar, pasa a la memoria de largo plazo, ¿sí? Por eso, vos sabés que en este estudio de la memoria, importante también, no tenemos un tipo de memoria, tenemos un sistema de memoria, ¿sí? Hay algo importante que surgió con un estudio de George Miller, que fue un pionero en lo que es la psicología cognitiva, y él descubrió, en base a muchos estudios, que descubrió el número mágico. No sé si en alguna oportunidad lo habían escuchado. Vos dale para adelante. El número mágico el número mágico es el 7. 7. Más o menos 2. ¿Qué implica esto? Él descubrió a través de un montón de experimentaciones con colores, con la memorización de algunos elementos y demás, que en la memoria de corto plazo, cuando estamos trabajando con la memoria operativa y que estamos manipulando esta información, si trabajamos con
entre una franja de, vuelvo a repetir, 7 más o menos 2, estamos hablando de entre 5 y 9 elementos que nuestra memoria puede procesar para que pasen a la memoria de largo plazo. Por eso, esto es una herramienta también muy importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de enseñar a nuestros chicos listados interminables, por ejemplo, de vocabulario. Es casi, o sea, no es para nada efectivo cuando podemos manejarnos dentro de ese número que va a permitir que el niño manipule con mayor facilidad. El niño, cuando hablo de niño, hablo también, incluyo al individuo en general, ¿sí? A todos, mayores, sí, todo el rango de edad. Ese número de esa manipulación de información en esa cantidad permite que nuestra memoria operativa la procese con mayor efectividad y pase a la memoria de largo plazo, que es en donde la vamos a recuperar, donde vamos a evocar, donde todo el tiempo vamos a estar trayendo, ¿sí?, en funcionamiento cuando tenemos que resolver, por ejemplo, un problema, en la resolución de un problema. Claro, sí. Ah, no, maravilloso. Sí, por ahí son algunas cuestiones que en la práctica, ¿sí?, obviamente que esto infiere y requiere de ciertos conocimientos, de manipular ciertos conocimientos para saber cómo va a responder a nivel cognitivo el niño. Pero en la práctica es tan sencillo como esto que yo te digo, limitar a actividades cortas, a vocabulario puntual, que no sean esas hojas eternas de vocabulario que los chicos no pueden de ninguna manera memorizar, ¿sí?, bajo ningún punto de vista, ni comprender. Muchas veces nosotras renegamos de esos textos largos que nos mandan para hacer que no terminamos, porque comprensión de texto es imposible, y los chicos trabajan ahí, están ahí, y no se gana nada. O sea, y todo lo contrario cuando hay un texto corto, actualizado, dinámico, que ofrezca una buena imaginación, tal vez. Y eso convoca mucho más, incluso para que el chico comience a tener ese hábito de lectura. De la otra manera lo alejamos completamente y no logramos nada. Textos largos hay que sacarlos sí o sí. Es necesario, claro, ir progresivamente, ¿sí? Nosotros, cuando hablamos, mira, ya ahí tocaste un punto que a mí en lo personal me apasiona, que tiene que ver con la alfabetización. Hay 2 rutas de lectura, ¿sí?, de acceso a la lectura, que es la ruta a través de la ruta léxica y a través de la ruta fonológica. Yo no sé si esto en alguna oportunidad lo habían escuchado o tenían conocimiento. Bueno, no, todo nuevo para nosotros, María José, por eso estás acá. Así que vos traes todo. Nosotros, por ejemplo, cuando enseñamos al niño, esto lo tuve yo lo vengo trabajando hace aproximadamente 8 años, porque desde el inglés te hablo, porque esta posibilidad de poder contactarme con todo esto me lo dio el poder trabajar en colegios bilingües, ¿sí? Entonces se trabajan con programas de alfabetización por conciencia fonológica desde hace mucho tiempo. Nosotros ahora se está implementando, se está masificando esta manera de trabajar y de enseñar a leer a los chicos de una manera más, si bien, a ver, requiere un entrenamiento, porque obviamente para que el niño pueda leer necesita de alguien que esté de intermediario, que seríamos nosotros, los docentes. Hoy por hoy el rol lo están cumpliendo inclusive los papás en casa, con todo este contexto que tenemos. Estas 2 rutas de aprendizaje de lectura lo que nos ayuda es poder, por ejemplo, a chicos con alguna dislexia, algún tipo de dislexia, ayuda muchísimo y contribuye muchísimo para que podamos ayudarlos en la lectura puntualmente. ¿Nosotros qué tenemos? Tenemos, como te dije, la ruta de acceso a la lectura léxica y la ruta fonológica. Cuando hablamos de la ruta fonológica, hablamos de poder desarrollar esta conciencia fonológica y que el niño pueda decodificar y pueda relacionar, ¿no es cierto?, una palabra y poder hacer esta relación entre morfema,
¿sí? Grafema y fonema. Entonces, al poder ir descodificando esta cadena de sonidos, el niño accede directamente al significado en la lectura. Es verdaderamente apasionante el trabajarlo desde esta ruta. Sí, totalmente. Y la ruta léxica es aquella que, bueno, presenta la palabra, la representación de la palabra, ¿sí? Y el cerebro automáticamente lo va buscando en nuestro léxico mental, ¿sí? Y una vez que lo encuentra, recién accede al significado y a la pronunciación, ¿sí? Estos dos sistemas conviven permanentemente, ¿sí? Nosotros como un lector experto, se inclina más, nosotros como adultos leemos más por la ruta léxica que por la fonológica. ¿Por qué? Porque ya lo hemos automatizado. Entonces, la lectura para nosotros es mucho más ágil, ¿sí? Tenemos mayor velocidad en lectura. Si hay velocidad en lectura, inferimos que también hay comprensión lectora, ¿sí? Entonces, esta ruta léxica, que es la que más utilizamos los adultos expertos o los lectores expertos, no implica, ¿sí?, que tampoco no se vaya a la ruta fonológica. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando hay una palabra complicada que nos detenemos y nos demoramos sonido por sonido a decodificarlo, bueno, esa es la lectura por ruta fonológica. Y esto es lo que esta modalidades de lectura nos permite poder ayudar a los chicos con dislexia. ¿Por qué? Porque, bueno, si hay un chico que tiene, por ejemplo, hay chicos que tienen comprometidas las dos áreas, las dos rutas de lectura, ¿sí? Entonces, hay problemas para la comprensión, la decodificación, no pueden leer las no palabras, ¿sí? Se complica un poco más el tema de la alfabetización y sobre todo de la lectura. Recordemos que cuando hablamos de alfabetización es importante entender, yo por ahí me pasa que hay docentes que lo relacionan directamente con la escritura. Y si no accedemos a la lectura, difícilmente lleguemos a la escritura, ¿sí? Hay una progresión en esto. El niño tiene que aprender primero a decodificar, como yo te decía, a través de la ruta fonológica. Posteriormente va a ir de ensamblar sonidos, pasa a empezar a decodificar textos completos, palabras completas, ¿sí? Y esto nos va a ir llevando de a poco, una vez que este sistema se automatice, a la comprensión directa, ¿sí? Tanto uno como el otro, en casos con niños que tienen comprometidas ambas rutas, ¿sí? Podemos utilizar ambas rutas para estimular, ¿sí? Y se pueden lograr algunos avances en los chicos, porque también sucede que es importante también saber que la dislexia no está directamente conectada con algún trastorno en el aprendizaje, ¿sí? O esto tiene que ver con una patología puntual, ¿sí? Que no altera la inteligencia general del niño, ¿sí? Entonces, eso también está bueno saberlo porque, por ejemplo, cuando el niño tiene comprometida la ruta léxica, trabajamos con la ruta fonológica, y viceversa, cuando tiene comprometida o le cuesta poder leer, decodificar palabras por la ruta fonológica, asistimos y acudimos a la ruta léxica. Entonces es muy importante tener muy en claro estos dos accesos de lectura, porque nos va a dar muchísimas herramientas para poder trabajar. Y una estimula la otra. Un área estimula la otra. Sí. Maravilloso. Sí, totalmente. Buenísimo. María José, otra cosita más. ¿Cuál es tu visión de aprender en movimiento? Porque viste que nuestros niños están todo el tiempo moviéndose. Sí, totalmente. Nosotros, a ver, hay una realidad que nosotros no podemos, desde ya esta situación que nos ha puesto de cabeza a todos, nos está enseñando a horrores. Yo creo que estamos teniendo
un máster, no solo en adquirir nuevas tecnologías, en poder utilizar la tecnología como un recurso más, sino que también nos ha invitado a repensar la educación en todos sus sentidos y en todas sus dimensiones. Y en lo que refiere a la corporalidad del aprendizaje, me parece vital entender que el niño aprende desde el hacer, ¿sí? Nosotros tenemos que lograr que el niño aprenda haciendo, siendo protagonista de su propio proceso, investigando, equivocándose, desmitificar que equivocarse está mal, equivocarse está buenísimo, porque si yo me equivoco, yo vuelvo a reformular, vuelvo a replanificar, vuelvo a utilizar mis funciones ejecutivas, ¿sí? Y retomo eso que estuve mal para volver a reformularlo. Entonces, es claro, importante también darle un resignificar esto que es el error, el permitirse cometer errores y tomarlo de ahí más como punto de partida para poder trabajar y mejorar, ¿no es cierto? La corporalidad del aprendizaje, hoy por hoy el niño, yo no creo que pueda haber un niño sentado en una silla, o sea, ni siquiera un niño, o sea, no estamos hablando puntualmente de un niño con TDA, estamos hablando de niños en general. El niño necesita estar en movimiento para aprender, necesita conocer a través de sus sentidos, necesita explorar. Entonces, si lo sometemos a estar sentado frente a un libro, frente a un pizarrón, y difícilmente podamos generar, ¿sí?, estas instancias cognitivas tan maravillosas a las que te hacía referencia. Pero yo creo muchísimo en esto de poder generar espacios. Está habiendo, por suerte, muchos cambios en los paradigmas educativos, se están viendo en escuelas con movilidad, entendemos que hay flexibilidad áulica, ¿sí? Esto de no poder, de lo estático ya dejó de estar, ya es obsoleto, dejó de estar vigente desde ya. Sí, el movimiento de salud y es muy necesario para todos. Sí, totalmente, totalmente. Desde lo mental, lo físico, es toda una integridad, ¿no es cierto? Y parte del movimiento. El niño necesita movimiento para aprender. Y mirá que yo te estoy hablando desde el inglés, ¿sí? Que vos decís, bueno, ¿y cómo un niño que tiene que aprender un cierto vocabulario en inglés? Y bueno, trabajemos las artesanías, trabajemos las manualidades, enseñémosles el vocabulario del niño a través de poder expresarse artísticamente, ¿sí? No necesariamente repetición, que no deja de ser una herramienta. Esto también quiero que queden claro, la repetición también es necesaria, pero se puede dar dentro de distintos contextos y dentro de presentado de distintas maneras, ¿sí? Totalmente, sí. Ustedes tienen en el idioma esto de los dibujitos que son súper lindos y coloridos en inglés, y a los chicos les encanta, o sea, muchas veces ven la imagen y ya saben lo que tienen que hacer. Exacto, sí. Y aparte otra cosa que también observo a las profesoras de inglés, que bueno, trabajan mucho con señas de manos, de brazos, están todo el tiempo en movimiento, y eso también atrae, convoca. Y creo que es parte también, ayuda, o es parte de la explicación. Sí, totalmente. Nosotros cuando ponemos, digamos, cuando estamos enseñando, ponemos nuestra corporalidad también al servicio. Todo el cuerpo. ¿Sí? Entonces, desde lo gestual, desde esto de poder transmitir al alumno lo que nosotros queremos que ellos entiendan, ¿sí? De esto que ellos puedan representar, está puesto todo al servicio de esto, no solo desde el niño, sino también desde el docente. El docente también tiene que ser un docente que se mueva, un docente que ofrezca tonalidades distintas en su voz, ¿sí? Un docente que de repente despierte el interés, cambiando totalmente la rutina de la clase, ¿sí? Esto ya. Sorprendiendo, ¿no? Que se anime a sorprender, porque los niños necesitan justamente eso, que los sorprendan. Sí. Que de esa manera captan la atención. Totalmente. En este sentido, hay muchos cambios que se están
por suerte, retomando, tomando y haciendo carne, digamos, dentro de lo que es el sistema educativo. Y en este sentido yo creo que vamos a tener muchas mejoras, inclusive desde este contexto que estamos viviendo, ¿no? A nosotros las herramientas tecnológicas nos ha permitido poder llegar a sectores que quizás estaban, si bien la tecnología, esto ha marcado también una gran brecha entre el que tiene los medios y no, lamentablemente es así, también nos ha dado la posibilidad. No es muy igual para todos la Totalmente, posibilidad. pero también nos ha dado la posibilidad de ampliar el horizonte, ¿sí? Y que el niño entienda que también hay una alfabetización, el niño y nosotros docentes estamos alfabetizándolos también de manera digital a los chicos, ¿sí? Claro, sí. Y está buena como herramienta, hoy por hoy está muy buena como herramienta. De hecho, cuando trabajamos con chicos con dislexias, por ejemplo, una de las sugerencias es poder trabajar la tecnología, tablets, aplicaciones, hay muchas aplicaciones que están al servicio de contribuir con este tipo de patologías para poder ayudar a los chicos a iniciarse en la lectura. Sí, totalmente. Me parece claro que sí, ayer justamente estaba en una clase de biología con mi hijo, y una clase de Zoom, común y corriente, y de repente pone un pizarrón en la pantalla, ¿no? Todo virtual, un pizarrón, y empieza a escribir, y empieza a borrar, y empieza a tachar, y empieza a dibujar. Los chicos estaban fascinados. Mi hijo estaba recontra sorprendido y creo que entendió todo gracias a que, bueno, esto de que ella estaba escribiendo en ese pizarrón y después ayornó la información con un video cortito. O sea, la tecnología está brindando un montón de posibilidades para aprender, para comenzar a aprender desde otro lugar, y creo y me atrevo a decir más efectivo, porque es más visual. Y no juega tanto con esto de memorizar tanto. Memorizar, que la memoria se termina yendo, se terminan olvidando. Entonces, esto que es tan visual, lo registran más. Nosotros, la tecnología ha llegado para estar al servicio de la educación, eso es así. Siempre estuvo. Lo que pasa es que, bueno, por ahí nos manteníamos resistentes a esto, ¿sí? Al decir, no, tener que acudir a esto. Bueno, ahora sabemos que está y se va a quedar, y nos ha dado en lo personal, y esto hago puntual referencia a mi experiencia, ¿sí? Porque no todos tienen la misma experiencia desde ya. Para mí ha sido de gran contribución, sinceramente. Ha sido no solo para los niños, sino también para los adultos. Nosotros hemos aprendido un montón. Nos hemos visto de cara a una problemática que había que resolver, ¿sí? No nos tuvimos que poner y alinearnos con la tecnología, porque era la única manera y es la única manera que tenemos para llegar a nuestros alumnos hoy por hoy. Así. Y está buena, realmente está muy buena, sirve muchísimo. Como todo generó... Yo no te quito que el contacto es maravilloso, el contacto es maravilloso, pero esto realmente funciona muy bien para aprender. Totalmente, lo social es necesario, es así, nosotros somos seres sociales y necesitamos el contacto, necesitamos desarrollar nuestras habilidades sociales y, como te digo, llegó para quedarse y para ser parte de, ¿sí? Yo creo que, a ver, los extremos siempre nunca son buenos, ¿sí? Entonces, que podamos tomar un poco de lo bueno y lo mejor de cada cosa también hace al criterio profesional y al entender las necesidades y poder ser equitativos en esto de darle al niño lo que el niño necesita, ¿sí? Porque... Eso es lo que pedimos siempre, ¿no? Sí, totalmente. Lo que estamos buscando, dando todo el tiempo en esta educación que sea equitativa, que se le dé al niño lo que realmente necesita, como individuo, no como un todo. Totalmente, sí, entendiéndolo como un ser integral, por supuesto, desde ya. Desde su emocionalidad, desde que es tan importante sostener, ¿sí? Porque el niño cuando se frustra, porque tiene la sensación de que no entiende, de que no puede, es un niño que lo perdemos, ¿sí? Entonces, es tan importante el rol que cumplimos
no solo desde la escuela, sino también desde tener el apoyo desde la familia. Siempre trabajar de esta manera interdisciplinar es fabuloso, porque se logra más. Mientras más trabajemos, mejor. Mientras más seamos, mejor. Claro que sí. Sí, entonces Sí, yo creo sí. que esto es un momento, son momentos de aporte, son momentos de poder contribuir, es momento de poder replantear, resignificar, ¿sí? Poder revalorizar o en otros sentidos todo lo referido a la educación, ¿sí? Y desde ya que nuestro objetivo mayor es poder lograr que los chicos aprendan y de una manera placentera, ¿sí? Sí, y que tenga una continuidad esto, que no quede durante el año y después a fin de año se olvidaron absolutamente de todo. Esta cuestión de que el conocimiento lo adquieren a las apuradas, no lo palpan, no lo viven, no lo sienten, entonces ese conocimiento dura poco en la cabecita. Totalmente de acuerdo con vos. Y la idea es que, bueno, que empiecen a anclar el conocimiento, y creo que todas estas herramientas que vos estás contándonos son fundamentales y simples, estuvieron siempre, pero bueno, evidentemente no lo sabíamos. María José, ¿cómo ayuda esta segunda lengua, este segundo idioma, a transformarse en herramientas de inclusión? Bueno, ¿Cómo hacemos que Decime. O sea, ¿cómo se lo podemos hacer entender a los docentes, ¿no? Que esto tiene que funcionar así. Bueno, yo creo que en primer lugar hay que, esto de lo que hablábamos de replantear, ¿sí? Objetivos puntuales cuando tenemos, hay adaptaciones curriculares que se hacen, ¿sí? Cuando hay equipos psicopedagógicos formados, bien conformados en las escuelas, se puede hacer mucho. Esto de trabajar interdisciplinariamente y entender que sí, hay herramientas. Pasa que en muchas situaciones el docente se encuentra solo, ¿sí? Hay realidades muy variadas. Entonces, hay situaciones en donde el acompañamiento no viene quizás desde el gabinete, o no hay directamente conformado un gabinete psicopedagógico, no hay por ahí objetivos muy claros en función a cómo trabajar y abordar a algún niño con alguna discapacidad y demás. Entonces, esto es más que complejo, o sea, ya va más allá de lo que la voluntad, lo que el docente pueda o no pueda hacer y determinar, ¿sí? Por supuesto que nosotros somos un nexo importante y somos los que quizás podemos llegar a salvar una situación con algo simple como una actividad puntual, ¿sí? Podemos llegar a detectar situaciones concretas y quizás una detección temprana ayuda a un abordaje temprano y ayuda a que un niño pueda ya incluirse dentro de un sistema que a veces es bastante resistente en este sentido, pero la realidad es que las herramientas están. Nosotros, ¿cómo logramos esas herramientas? Y hay que buscarlas, ¿sí? Hay que indagar, hay que ir por ellas, hay que pedir ayuda, eso es importante. Tenemos que saber pedir ayuda sobre todas las cosas. Las familias en lo general están muy predispuestas a ayudar. Y ya las familias vienen con un grupo de trabajo y un grupo terapéutico que acompaña. Yo creo que hoy se ha tomado más conciencia, se está tomando más conciencia también en este sentido. Sí, y aparte también esto de interactuar la maestra de grado con las maestras especiales, porque muchas veces un niño en el aula, en las clases de matemática, de lengua, no funciona y tal vez en la clase de música o de inglés o de tecnología el nene va bárbaro. Evidentemente, más allá de que tal vez le interese más puntualmente esto, tal vez la maestra le está brindando una posibilidad de aprendizaje diferente. Sí, también. Creo que tendrían que estar un poquito más en contacto entre sí y ver esta disparidad y cómo llegar a que ese niño tenga un interés unificado. Sí. Yo siempre soy de la idea de que para mí es el maestro el que hace y deshace.
el maestro es el que convoca, el que seduce, el que te anima y el que te dice que no podés. También. Entonces, creo que la fuerza la tienen que hacer sí o sí los docentes y empezar poquito a comunicarse entre Yo creo que ellos. ya estamos en camino, ¿sí? Yo creo que ya se están haciendo muchos esfuerzos. De hecho, yo como docente llegué hasta donde estoy llegando con mi curiosidad por poder ayudar, brindar ayuda. Yo siempre digo que esta frase que la escuché creo que me define, que yo no estudio ni quiero ser acumular conocimiento para saber más, sino para ignorar menos. Y en este sentido, el ignorar menos tiene que ver con el poder conocer al otro, poder conocer que tenemos un sujeto de aprendizaje distinto uno del otro, ¿sí? Que tienen necesidades distintas, que tenemos que llegar de distintas maneras, y en esto estar abiertos a que hay que tener un bagaje de herramientas para poder asistir a todos, ¿sí? ¿Sí? Tanto al que puede desde la parte más artística, al que le gusten más las matemáticas, ¿sí? Que tenga un pensamiento más lógico-matemático, o se puede llegar de distintas maneras, ¿sí? Yo creo que justamente cuando hablamos de educación integral, hablamos de poder abordar ciertas habilidades de distintas disciplinas, y en esto sí, por supuesto, nosotros estamos trabajando ahora, por ejemplo, con los ABP, ¿sí? Que son los aprendizajes basados en proyectos. Entonces, gracias. Claro, sí, hay muchas escuelas que están Gracias así. a esto, es maravilloso, estuve viendo, es esto maravilloso. está dando un poco de respuesta a lo que vos estabas manifestando. ¿Por qué? Porque estamos logrando integrar disciplinas, ¿sí? Entonces, desarrollamos y apuntamos la misma habilidad en el niño desde distintos enfoques y de distintas disciplinas. Entonces el niño que le gusta la matemática o que le gusta de repente el arte, está desarrollando la misma habilidad, ¿sí? En lengua, en literatura, en manualidad, en música, de la misma manera, pero con la disciplina, con la disciplina a la que haga referencia. Pero es encontrar la beta del niño. Encontrar la beta del niño y empezar a ahondar por ahí. Totalmente. Sí, potenciarla desde ya. Yo creo que las intenciones son las mejores. Seguramente nos equivocamos, seguramente nos seguiremos equivocando como seres humanos básicamente, pero yo creo que hay un espíritu muy grande por empezar a convocar, ¿sí? A que se sumen. Sí. Que los docentes no tengan miedo de aprender, no tengan miedo de investigar, que hay posibilidades. Yo creo que cuando uno desconoce es donde surgen los miedos, ¿sí? Y si uno desconoce y no conoce, no quiere, ¿sí? Uno cuando conoce algo, quiere, se compromete, ¿sí? Establece vínculos y demás. Y eso es vital, ir por eso, trabajar en pos de eso, entendiendo que tenemos un sujeto enfrente que nos pide y nos demanda esto a nosotros como docentes. Así que es importante, me parece que hay una cadena en donde cada uno cumple su función, ¿sí? Y determina y marca el resultado final o los logros que podamos llegar a obtener con los chicos, totalmente. Escuela, familia, siempre lo ha sido, siempre lo va a ser fundamental este contacto escuela-familia, y desde ya trabajar en la escuela de manera interdisciplinar. En otras áreas, eso es muy bueno también. Sí, claro que sí. Claro que sí, hay que empezar a ampliar y abrirse, y bueno, la verdad que todo esto que nos brindaste hoy, María José, nos has dejado, te han hecho un montón de preguntas, pero creo que a medida de que ibas hablando, te iban respondiendo sola, no sé si... Sí, hay una mamá que
pregunta qué aplicaciones, pero la perdí, me parece esa, no sé si vos la tenés por ahí. Bueno, hay muchas aplicaciones. Eso es lo único que me... Por ejemplo, si yo les tengo que sugerir aplicaciones, hay aplicaciones para alfabetización, ¿sí? Que trabajan todo lo que tiene que ver la conciencia fonológica, como te hacía referencia, tanto en inglés como en castellano, ¿sí? Están muy buenas. En lo que refiere a inglés, yo les puedo sugerir, hay una aplicación Jowly Phonics, que es muy buena, que trabaja el programa de alfabetización, está de soporte el programa de alfabetización Jowly Phonics, y ayuda y contribuye muchísimo con esto. En castellano, por ahí, habría que indagar un poquito más, pero sí, con seguridad hay, sí. Desde ya también las herramientas que tienen que ver con todo lo que ayuda y desarrolla el pensamiento computacional está buenísimo. Nosotros en el taller de inglés trabajamos con herramientas, por ejemplo, estamos incorporando todo lo que es programación, ¿sí? Entonces trabajamos con Scratch, estamos trabajando lo que nos permita dentro de simuladores, hay simuladores gratuitos en donde los chicos pueden acceder de manera gratuita. Yo después te voy a pasar, si querés, algún listadito puntual para que se puedan compartir y que los chicos puedan acceder a este tipo de aplicaciones que ayudan muchísimo, muchísimo a todas sus funciones ejecutivas y el desarrollo de todas esas habilidades. Maravilloso, sí. Después lo colgamos en el video, en el Instagram y los dejamos ahí. Sí, no las conocemos, yo de repente no conozco muchas, muy pocas y nada, que tal vez, pero bueno, que vos nos puedas orientar realmente va a ayudar muchísimo y sobre todo esto, ¿no? Y que ayude en cuanto a la comprensión, la memoria y que bueno, y que podamos lograr que esto sea un poquito más divertido, que ellos realmente lo tomen como parte de un juego y que bueno, se sientan convocados y no tan torturados, porque bueno, la mayoría de las mamás tenemos ese problema, que cada vez que decimos de ponerlos a estudiar o a hacer una tarea, bueno, yo desde ya que los invito a que intenten, de que no le tengan miedo al idioma, ¿sí? Sea el idioma que ustedes quieran y decidan para sus chicos, o que el niño decida, está buenísimo que él decida cuál es. El inglés por lo general es al que, por cuestión de aplicación, porque el mundo se maneja con este idioma a grandes rasgos, todo lo que es tecnológico, habrán visto que está todo en inglés, entonces el chico es como que lo que tiene más a mano y es lo que más le llama la atención. Claro. Yo los invito a que puedan acceder al idioma que ustedes más y mejor les venga y más lo llene, porque es necesario, no solo por cuestiones laborales, que esto también abre otras oportunidades al mundo, sino también por todas aquellas contribuciones que tiene cognitivas, que fue a lo que hice referencia en un principio, y está buenísimo, la verdad que está buenísimo el espacio. Sí, la verdad que no lo conocíamos, yo por lo menos, como te dije en privado, no sabía que podíamos hacer esta rehabilitación cognitiva, trabajar la memoria, la comprensión, no lo sabía, realmente, bueno, pero sí algo intuía, por lo que te había comentado. Así que bueno, estoy fascinada, espero que bueno las mamás se hayan sacado esas dudas de que siempre están diciendo, bueno, que no estén en la clase de inglés o que no participen o lo saco, no le quiero sumar más, no sabe hablar y menos saber inglés. Bueno, ojalá que haya sido un poco esclarecedor, porque ese era el objetivo, ¿sí? De esto de desmitificar un poco tanto que había en torno a lo que es aprender un idioma, ¿sí? No tengan miedo, porque lejos de interferir va a contribuir, ¿sí? Va a ayudar, va a ayudar. Totalmente, el ejemplo lo tengo en mi casa, que aprendió primero inglés y después castellano, así que leía inglés cuando decíamos, pero está leyendo inglés, está hablando inglés, vamos con el castellano. Totalmente, se puede. Sí, seguro que sí, es una herramienta. Así que hay que animarse y como vos decís, tiene que ver con esta rehabilitación que todos necesitamos, cognitiva, se nos va a cortar